Algo de confusión según mi punto de vista. Manuel se le está dando la palabrita de Huehue. Obviamente no será el único que toque el Huehue, serán todos los que quieran, y él tal vez una ocasión, 2, 3, 5, las que no pueda venir, no hay ningún problema. Él tiene cierto cargo, no cargo, ¿no? Tiene cierta responsabilidad. Y asimismo, la persona que lleva el fuego no quiere decir que ella va a ser la única que va a prender el fuego. Se puede seguir siguiendo, o sea, todo el mundo, o todos los que prenden fuego, prenden su fueguito, trabajan su fueguito, ¿no? Pues yo pienso... Caso, el cargo del fuego Exacto. Yo pienso que... No, es el cargo. Ajá, sí, si me permiten, tal vez habría que abundar un poco más, ¿no? Sí. Ajá. En el caso del cargo, exactamente es eso, el cargar con esta área, ¿no? En el caso del Huehue les decía que es el que guía, o sea, él va a ser el guía de los 4 elementos. En el caso del fuego es el que reúne, ¿no? Es el que atrae. Betsa tiene la obligación, porque en estos casos ya es cargo, ¿no? O sea, hay que entenderlo así, y bueno, tal vez me faltó mencionar esto, es la responsabilidad de cargar con el elemento, es la responsabilidad de cargar con aprendices, de saber quién va, de quién viene, de quién va creciendo, es la responsabilidad de que aunque no vengan, haya el elemento. Es la responsabilidad de ver que crezcan todos y que crezca todo esto en armonía. Eso es pues el cargo. Esto viene a cambiar pues nuestra estructura como hasta ahora lo habíamos hecho, en el que no había cargos, en el que todo el mundo, ahora la persona que tiene el cargo se encargará, ¿verdad?, de ver quiénes aprenden el juego, quién lo toca, quién sí esta vez, quién no esta vez. Cuáles tocas, cuáles no tocas, tú te encargarás de quién prende, quién lleva el central, quién no, etcétera, como pues exactamente eso en la idea de armonizar y de llevar este grupo a bien, ¿no? Pues los cambios son fuertes porque vamos a iniciar no en la estructura exactamente de un calpulli, sino en la estructura de una cabeza, ¿no? De que hasta ahora no había habido responsabilidad, había habido gusto. Y por eso es importante, ¿no?, pensarlo, ¿no? Pero bueno, si ya vamos así y al final de cuentas pues no nos vamos a morir, ¿no? En todo caso siempre es prueba y error. Si vemos que no funciona, pues vemos qué hacemos, ¿no? Y para continuar, la segunda serpiente, el azul, está conformada por el agua y el viento. Pues yo propongo al viento, a César, a Chino, a Chapulquín. No sé si alguien más. Yo me voto. Yo voto sí. ¿Sí? Y 4. Y pues la misma, ¿no? Es el que atrae. ¿Puedo comentar algo? Me gusta eso. Yo lo que veo del círculo, que Mujeres de Fuego, Elizabeth, Irma y Moni son las que yo he visto más de base. Las mujeres que nos pueden ir apoyando y las que pueden ir transmitiendo, se me olvida tu nombre, Mayra. Maite, perdón, y ella, ¿no? Caro. Entonces, pues Betsa y ella nos apoya en el tambor, ¿no? O sea, disculpen si me olvidé su nombre, pero se me olvidó de memoria. Pero son las mujeres, bueno, así es como yo los he visto. Ahora lo que dicen de Chapultepec, pues también me parece. Sí, Bueno, pues, Santiago.